Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados para esta sesión pública. Pues si es tan amable. Se hace constar, magistrado presidente, que el Pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 juicios de inconformidad y un procedimiento especial sancionador, con las claves de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Ahora se procede al desahogo de los 3 primeros puntos del orden del día relativos a los juicios de inconformidad número 07 y 16 y al procedimiento especial sancionador número 03, todos del año 2018, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo y se someten a la consideración de los magistrados que integraron este pleno, solicitándole al licenciado secretario Miguel Ángel Garza Moreno proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si están amables. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. En cuanto al JI-007/2018, en el juicio de referencia, la pretensión fundamental de la actora consiste en que se revoque el acta administrativa de acuerdos mediante la cual los consejeros y consejeras electorales de la Comisión Estatal Electoral aprobaron la entrega de una gratificación al personal que ocupa plazas de catálogo con motivo del proceso electoral 2017-2018, con excepción de los consejeros electorales. Los motivos de agravio de la recurrente consistieron en la falta de fundamentación y motivación en la que, bajo su óptica, incurre la autoridad demandada, y en la solicitud de inaplicación de los artículos 8, inciso F, y 21 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y 90 de la Ley Electoral, ambas del Estado de Nuevo León, por considerarlos contrarios a la Constitución. En el proyecto que se somete a la consideración de este honorable Pleno, se propone decretar fundado el primer concepto de agravio. Lo anterior, al concluir la ponencia que el acuerdo impugnado carece de fundamentación, ya que, de todo el texto que lo integra, no es posible localizar un solo precepto jurídico de algún ordenamiento legal que robustezca la conclusión a la que arriba de excluir a las y los consejeros electorales en el otorgamiento de una gratificación, por lo que resulta que el mismo está afectado de ausencia total de esa garantía, tornando su decisión contraria a derecho y violatorio del principio de legalidad. Respecto a la motivación del acto reclamado, si en la emisión del acuerdo tildado de ilegal no se invoca fundamento alguno, no es factible jurídicamente establecer una adecuación entre un precepto legal y las razones de autoridad, ello ante la ausencia plena de sustento jurídico, por lo que se reitera lo fundado del disenso en mención. Respecto al resto de los agravios, los mismos se califican de infundados, ya que, independientemente de las razones y argumentos que esgrime el inconforme en su escrito de demanda, es inviable realizar el estudio que solicita, dada la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre situaciones que no son materia de estudio, al no estar comprendidas en el acuerdo impugnado. Por lo anterior, se propone, señores magistrados, revocar el acuerdo impugnado en la porción que es combatida por la consejera accionante, a fin de que la autoridad responsable se sirva a emitir en plenitud de jurisdicción una nueva determinación fundada y motivada en la que decida si las y los consejeros electorales de la comisión tienen derecho a las gratificaciones a que se hace referencia en el acta administrativa de acuerdos de fecha 26 de diciembre de 2017, tomando ineludiblemente en consideración las atribuciones que la ley le otorga para la emisión de acuerdos como el que nos ocupa, así como las cuestiones fácticas que se presentan en el transcurso de un proceso electoral como el que acontece en nuestra entidad actualmente. Por lo anterior, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo emitido el día 26 de diciembre de 2017 por las y los consejeros electorales de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, así como las instrucciones derivadas de la misma para los efectos precisados en el apartado 7 de esta sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada, asimismo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento a su resolución emitida en fecha 22 de febrero de 2018, dentro del expediente identificado con la clave SM-JDC-25-2018. Ahora bien, relativo al juicio de inconformidad 016-2018. En el juicio que se somete a su consideración, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si fue correcto que el consejero presidente y el secretario ejecutivo de la comisión dictaran un segundo acuerdo a fin de prevenir a las entidades políticas Morena, del Trabajo y Encuentro Social, interesadas en coaligarse para postular candidatos a diputaciones locales y ayuntamientos en Nuevo León,
o si por el contrario, como lo señala el Partido Acción Nacional, bastaba con el primer requerimiento de la autoridad para tenerlas por incumpliendo y negar la solicitud de registro de la coalición. Al respecto, se considera que la actuación de la autoridad responsable fue correcta y que los agravios expuestos por el actor son infundados, ya que la segunda prevención se encuentra justificada de acuerdo con lo siguiente. Cuando una autoridad requiera al interesado la satisfacción de alguna insuficiencia en el registro de un convenio de coalición, deberá prevenirse, lo que ordinariamente se agota en un solo acuerdo y no de manera prolongada en otros diversos. Sin embargo, de esta regla es posible jurídicamente apartarse cuando aparezcan, como en el caso, nuevos requisitos a solventar con motivo de la comparecencia que se realice para dar cumplimiento a la primera prevención, a fin de salvaguardar el derecho de audiencia, concediendo, en términos razonables, la oportunidad de subsanar requisitos formales y esenciales previo a la emisión de un acto privativo. Además, las prevenciones se dieron dentro de un lapso menor al de 10 días, estimado razonable por la Sala Superior en otro similar, ante lo cual, por mayoría de razón, la prevención reclamada es pertinente, máxime si se toma en cuenta que, en el primer acuerdo de prevención, la autoridad emisora no estableció expresamente como apercibimiento que en caso de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido, la consecuencia fuera tener por no presentado el convenio de coalición, siendo necesario el dictado de una segunda para satisfacer adecuadamente el derecho de audiencia, llevando a su máxima dimensión el derecho de libre asociación política y de autoorganización de los partidos políticos. Por lo anterior, los resolutivos propuestos en este expediente son: primero, se confirma lo que fue en materia de impugnación el acuerdo CEE-CG-017-2018, aprobado por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Procedo ahora a la síntesis relativa al procedimiento especial sancionador 03 de este año. El sábado 29 de enero, Eduardo Reina Contreras presentó denuncia en contra de Pedro Alonso Casas Quiñones, presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León, quien además se encontraba en la etapa de obtención de respaldo ciudadano para la obtención de la candidatura independiente al mismo cargo, por el presunto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de precampaña, derivado de la publicidad contenida en anuncios microperforados colocados en el centro de salud denominado Unidad Médica Nieves Vargas Jiménez en la referida localidad, aduciendo que el denunciado se encuentra utilizando recursos públicos para promocionarse entre los habitantes del municipio en mención, ya que en la publicidad se resalta su imagen principalmente. La ponencia considera que en auto se encuentra debidamente acreditada la existencia de la propaganda gubernamental objeto de la denuncia. Del mismo modo, está demostrado que fue solventada con recursos públicos municipales. Lo anterior, tanto con las pruebas ofrecidas por el denunciante, las recabadas por la dirección jurídica y además al haber sido aceptado los anteriores hechos por las partes procesales de este asunto, por lo que resultan relevados de prueba en términos de lo establecido en el artículo 360 de la Ley Electoral de la entidad. No obstante lo anterior, en el proyecto se establece que la propaganda denunciada no resulta contraria al artículo 134 de la Constitución Federal y tampoco constituyen actos anticipados de precampaña, ya que, aun cuando efectivamente se concretizan los elementos personal y temporal al tratarse de propaganda donde se contiene la imagen del servidor público difundida durante el transcurso de la etapa inicial del proceso electoral, no se acredita el elemento objetivo de la prohibición constitucional ni el elemento subjetivo de la transgresión legal imputadas, mismas que requieren el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar las referidas infracciones constitucional y legal. Siguiendo diversos criterios establecidos por el máximo tribunal electoral del país, en el proyecto se establece que no se advierte elemento con el suficiente valor de prueba tendente a demostrar que la aplicación de recursos públicos para la colocación de la publicidad afecta al sumario, tenga como finalidad la promoción personalizada del servidor público denunciado. Lo anterior, ya que del contenido de la propaganda denunciada, valorada en su contexto, no es posible concluir necesaria y forzosamente, de manera explícita, unívoca e inequívoca, que se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura, de lo que resulta que dicha publicidad no es susceptible de afectar la equidad en la contienda, además de que no se constituyen en la misma actos de expresión que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido, por lo que se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al servidor público denunciado.
En consecuencia, los puntos resolutivos que se proponen son: primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Pedro Alonso Casas Quiñones en su calidad de presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León, en los términos precisados en la presente sentencia. En consecuencia, se revocan las medidas cautelares decretadas dentro del procedimiento especial sancionador. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor secretario. Señor magistrado, está a su consideración el proyecto. Sin observación. Sin observación. Secretario, por favor, proceda a recabar la votación, si está en la mano. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos a los juicios de inconformidad número 7 y 16 y al procedimiento especial sancionador número 3, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lealida García, el sentido de su voto. A favor del primero, formulando voto adhesivo, y en contra de los otros dos, formulando también voto. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, el proyecto relativo al juicio de inconformidad número 7 del año 2018, formulando voto particular adhesivo, el magistrado licenciado Carlos César Lealida García, y por mayoría, los proyectos relativos al juicio de inconformidad número 16 y al procedimiento especial sancionador número 3, ambos del año 2018, formulando el magistrado licenciado Carlos César Lealida García, voto particular en contra en cada uno de estos conforme a lo establecido en el artículo 316, fracción segunda de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los cuales se engrosarán en las sentencias definitivas. Muchas gracias, señor secretario. Ahora se procede al desahogo de los siguientes dos puntos del orden del día relativos a los juicios de inconformidad número 15 y 18, ambos del año 2018, los cuales se someten a consideración de este Pleno por parte del magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña, solicitando al secretario proyectista, doctor Bruno Refugio Carrillo Medina, proceda a la lectura de la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Síntesis de pleno expediente JI-015/2018. En el presente asunto se trata sobre el juicio de inconformidad promovido por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León, en contra del acuerdo CE/CG/018/2018, de fecha 2 de febrero de 2018, emitido por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a través del cual se dio respuesta a un escrito presentado por dicho ente político, señalando a la autoridad responsable que no procede a acceder a la petición del PAN respecto de no registrar una lista de 2 fórmulas de candidatos por vía plurinominal, señalando el inconforme en su demanda los agravios que a su consideración se le causan con dicha determinación. En el proyecto se procede a declarar como infundados los agravios expuestos por el actor, ya que una vez analizado el marco jurídico aplicable al presente asunto, se advierte que la determinación del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral se encuentra ajustada a derecho, ya que, contrario a lo que señala el actor en su demanda, las entidades políticas sí se encuentran obligadas a registrar una lista de 2 fórmulas de candidatos por vía plurinominal, de acuerdo a la normatividad electoral vigente en el Estado, sin que lo anterior implique una violación contra el derecho de organización y autodeterminación de los partidos políticos, ya que dichas entidades seleccionan a quienes integran sus listas de candidaturas con base a su autonomía y normatividad partidista, pero su registro está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación electoral del Estado. Así también, contrario a lo que señala el actor, el acuerdo impugnado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la Comisión Estatal estableció el marco jurídico aplicable al caso concreto, así como los fundamentos legales y motivos que le sirvieron de sustento para determinar que no era procedente acceder a la petición del partido actor de no registrar una lista de 2 fórmulas de candidatos por vía plurinominal, por lo que resultan infundados los agravios señalados por el actor en su demanda. Por lo anteriormente expuesto, los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes. Primero, se confirma el acuerdo impugnado. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Por lo que toca al expediente JI-018/2018, en el presente juicio, el PAN controvierte el acuerdo emitido por la Comisión Estatal Electoral, mediante el cual dio respuesta a las consultas realizadas por el partido relativas a la factibilidad de modificar el mecanismo de alternancia en la conformación de planillas para ayuntamientos.
En las diversas alegaciones formuladas por el partido promovente, se destacan que la autoridad demandada no estudió ni cumplió con el principio de exhaustividad y además se violentó el principio de autodeterminación de los partidos políticos, toda vez que en el acuerdo impugnado se invoca la sujeción obligatoria a los lineamientos de registro de candidaturas para el proceso electoral, lo cual a su juicio viola el principio de legalidad, prevalencia jerárquica y reserva de ley, dado que la responsable remitió el cumplimiento a dispositivos normativos de menor jerarquía a lo dispuesto por la ley electoral, por lo que el actor solicitó a este Tribunal Electoral la inaplicación del último párrafo del artículo 17 de los lineamientos antes referidos. Al respecto, en el proyecto se propone decretar dichos agravios como infundados, en virtud de que el establecimiento de medida afirmativa de alternancia en cuanto a la postulación de las candidaturas para integrar el ayuntamiento se debe de respetar. En cuanto a la supuesta violación al principio de autodeterminación, este órgano de justicia estima que es infundado su alegato, ya que los partidos políticos gozan de libertad para seleccionar a quienes integrarán sus planillas para ayuntamientos con base en su autonomía y normatividad partidista, pero su registro está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad electoral vigente. Por otro lado, esta autoridad considera que le asiste la razón al Partido Acción Nacional respecto a que la responsable no motivó adecuadamente su respuesta al excluir la posibilidad de que el artículo 17 de lineamientos pueda ser interpretado de conformidad con la Constitución Federal e instrumentos internacionales de protección a favor de la mujer en materia de paridad de género, tal como se explica en la presente sentencia. Consecuentemente, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se modifica el acuerdo impugnado conforme a lo expuesto en el apartado 5.3 de esta sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad señalada como demandada. Ciudadanos magistrados, estos son los síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señor magistrado. Está a su consideración el proyecto. Sin observación. Ninguna observación. Muchas gracias. Señor secretario, proceda a recabar la votación, por favor. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos a los juicios de inconformidad números 15 y 18, ambos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Lealilda García, el sentido de su voto. A favor, formulando voto adhesivo en el segundo. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad, formulando el magistrado licenciado Carlos César Lealilda García voto particular adhesivo en el proyecto relativo al juicio de inconformidad número 18 del año 2018, conforme lo establecido en el artículo 316, fracción segunda, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, el cual se engrosará a la sentencia definitiva. Muchas gracias, señor secretario. Agotados los puntos anteriores, se procede ahora al desahogo del último punto del orden del día relativo al juicio de inconformidad número 17 del año 2018, el cual somete a la consideración de este pleno el magistrado Carlos César Lealilda García, por lo que le solicito secretaria proyectista, licenciada Claudia Elizabeth Sepúlveda Martínez, proceda a la lectura de la síntesis de dicho proyecto, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con mucho gusto. Con su autorización, magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en el proyecto de la siguiente manera. En el juicio de inconformidad 17 del presente año, el Partido Acción Nacional combate el acuerdo emitido por la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas a Partidos Políticos, mediante el cual se aprobó el dictamen que resuelve la solicitud presentada por Marco Antonio Martínez Díaz y Gerardo Roque García Pérez para continuar con los trámites respectivos a su registro como aspirantes a una candidatura independiente. En la especie, se hacen valer dos agravios. Uno, relativo a la indebida valoración del desistimiento presentado por los aspirantes, y otro, respecto a la incompetencia de la autoridad demandada. En el proyecto se estiman fundados los agravios y se propone revocar la resolución impugnada a fin de que se turnen las constancias correspondientes al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, toda vez que, en primer lugar, no se desprende la facultad de la autoridad demandada para dictar el acuerdo de marras, sino que incluso, al mediar un desistimiento, el caso debe regir conforme a lo establecido en la convocatoria, la cual confiere la competencia para los imprevistos a favor del Consejo General. En este sentido, se actualiza una violación a la garantía de seguridad jurídica y al principio de legalidad previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, en razón de que el acuerdo combatido no proviene de autoridad competente. Ahora bien, en observancia al principio de exhaustividad, se analizó en segundo término el agravio sobre la valoración del desistimiento presentado por los aspirantes, y al respecto
se tiene que con su ratificación se generó certeza respecto a la intención de renunciar a la aspiración de los referidos ciudadanos, misma que surtió efectos desde el momento de su presentación ante la autoridad electoral. Por lo anteriormente expuesto y demás consideraciones que se contiene en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos para el juicio de cuenta son: primero, los agravios hechos valer son fundados. Segundo, se revoca el acuerdo combatido para los efectos precisados. Tercero, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad demandada y al director de Organización y Estadística de la Comisión Estatal Electoral. Ciudadano magistrado, esta es la síntesis del proyecto y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, señora secretaria. Señor magistrado, a su consideración. Sin observación. Sin observación. Señor secretario, proceda a recabar la votación, por favor. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procede en sus términos a tomar la votación del proyecto relativo al juicio de inconformidad número 17 del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor. Licenciado Carlos César Isla García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 12:21 del día 28 de febrero del presente año, se da por concluida la misma. Muchas gracias.